Este fue el tema ganador por Insta y yo solita lo propuse, pero es difícil para mí ver esto sin morir de vergüenza. Ocurrió que cuando yo tenía unos 13 años, por mis buenas notas gané un laptop por parte del gobierno. Así que como cualquier niño feliz con computador propio y acceso a internet, me sumergí en algunos rincones medio raros del internet que me llevaron a encontrar un montón de cosas. Otomes en línea, juegos, fanfics, fanarts y videos de los juegos que no podía jugar y también videos de novelas visuales. Bueno, en ese tiempo yo no sabía muy bien lo que era una novela visual, de hecho ni siquiera me llegaron a interesar demasiado. Las novelas visuales son estos juegos con distintos finales, diálogos, música, como lo dice su nombre, una novela visual. Llamar novela visual a lo que hice yo siento que es incorrecto, porque lo que hice en realidad fue un intento de Fire Emblem, porque sí, en ese tiempo estaba obsesionada con Fire Emblem Awakening y Fire Emblem Fates, y como no tenía una Nintendo 3DS, miraba los videos en YouTube. Lo que más me gustaba de ese juego no solo era que era un RPG de estrategia al igual que todos los anteriores, sino que cada personaje se sentía único y podía hablar con otros, casarse, conversar, darnos pistas de su personalidad, etcétera, etcétera. Y la historia se veía así cuando no había cinemáticas. Y como yo desde pequeña escribo novelas, dije, ¿por qué no transformo una de mis historias en una novela visual que se parezca a Fire Emblem? Claro que lo hice. Estas son las típicas cosas que uno hace cuando es pequeño y que siempre quedan olvidadas por ahí, pero que por suerte o por desgracia este no es el caso, ya que el otro día estaba liberando espacio en una de mis cuentas de Google cuando me encontré con la contraseña de mi Drive ultra olvidado. Y lo que encontré ahí, aparte de unos speed paints medios raros, intentos de dibujo y un par de escritos, un PowerPoint de más de 1000 diapositivas llamado MN o Mater Natura autoguardado recuperado. Ok, sí, era un PowerPoint porque claro, era simple de usar y lo único que hacía era poner los PNG de los personajes que dibujaba, les cambiaba la expresión, editaba las cajas de texto e iba contando la historia por medio de diapositivas, es decir, a puro diálogo. Lo más parecido a Fire Emblem que se pudiera. Vean, si le ponía efectos como si fuese un juego. Por aquí podía escoger el capítulo. Al no tener sistema de guardado había que adaptarse, ¿no? Y lo que me da risa es que le ponía inspirado en una novela como si alguien fuese a ver esto. Bueno, ahora lo están viendo, así que fue una jugada de mi yo del pasado, tal vez. No puedo. Este PowerPoint lo hice únicamente para mí, robándome músicas de quién sabe dónde y fondos que iba encontrando en Google y que me gustaban y quedaban bien con la escena. Lo único que hice yo fue diseñar a los personajes y escribir la historia. Pero a ver, vamos con la supuesta historia. La historia, como vieron, estaba sacada de una novela que escribí mucho antes. Fue mi primera novela de fantasía más extensa. La trama era muy simple. Tenemos a Rey o a Rey, un aprendiz de la ninfa Eleara. Eleara, como todas las ninfas, tienen la capacidad de comunicarse con la diosa Natura y traducir sus mensajes para los humanos. Rey fue encontrada por Eleara en el bosque celeste cuando era una niña y por eso vive con ella volviéndose su aprendiz y también una fiel creyente de la diosa. Muy religiosa mi amiga Rey. Al principio Eleara está algo inquieta porque recibe un último mensaje de la diosa Natura. Luego de eso dejó de oír su voz. Coincidía que en esos años el continente estaba siendo atacado por una raza desconocida. Es por eso que Eleara escribió una carta urgente que Rey debía hacer llegar al príncipe de Senleon, por alguna razón. Aquí había todo un par de capítulos para conocer al príncipe Sterent, a sus hermanas y a Imelda, la princesa del reino vecino, la cual es bastante falsa. Y bueno, ocurren un montón de cosas que los obligan a salir del reino y a llegar a los templos de la diosa Natura, porque lo que era tan importante de esa carta y de esa información era que la diosa Natura quería informar a Sterent que él y Imelda poseían fragmentos del alma de Natura en su interior. Endir, el dios del caos, estaba buscando a Natura para acabar con ella por una disputa que tenían en el reino de las deidades. Tuvieron una batalla hace 1000 años y ella quedó muy herida y vulnerable. Por eso, como método de protección, Natura escondió sus atributos divinos en 6 mortales para evitar que Endir se los robara en su estado. Estos atributos se pasaban de generación en generación y a medida que el tiempo pasaba, estos iban recuperando su poder. Pero ningún portador sabía que era un portador, pues se supone que era algo que solo la diosa y las ninfas a las que se les informó sabían. La misión que tenía Rey era guiar a los portadores al templo de la diosa para hacer una especie
especie de ritual, no lo sé, que al estar todos los portadores juntos emulaban la presencia de Natura en la Tierra y le permitía volver con su poder renovado. Pero el verdadero conflicto de la trama en sí no era la batalla entre Natura y Endir, sino el conflicto interno de cada uno cuando sus vidas cambiaban por completo al abandonar sus posiciones, hogar, etc. Al principio por eso Rei y los demás buscaban a los otros portadores del poder de Natura que, bueno, eran Sterent, Yumeuta y otros que sinceramente no me acuerdo. Cada portador tenía un poder distinto. Por ejemplo, Yumeuta tenía algo llamado reminiscencias de la diosa, que le permitía acceder a ciertos recuerdos que servían de pistas sobre el pasado, etc. Y obviamente había secuaces de Endir esparcidos por todo el continente, que se dedicaban a rastrear estos fragmentos de Natura, o sea, a estas personas, para robárselos. Estos secuaces eran hijos de Endir con las ninfas que le dieron la espalda a la diosa, y de estos habían miles, o sea, no perdió el tiempo el Endir ese. Y además de las almas divinas, también estaban las almas dragón o algo así creo que se llamaban, que representaban a los vasallos de la diosa Natura en el plano de las deidades, o ya no recuerdo muy bien qué era, y estos eran, bueno, Rei, la hermana de Sterent, y Maren, un brujo que andaba por ahí localizándolos. Y la historia era eso, un grupo de viaje buscando a otros y en el camino se encontraban con dificultades, nuevos amigos, iban visitando templos, etcétera, etcétera. Había un montón de personajes secundarios, obviamente, como los Cilios, que son como los elfos de Tolkien, una raza que vivía en una isla separada de los humanos, pero que algunos salían a mezclarse con el mundo. Aquí estaba Jarones, un Cilio muy pícaro y atrevido. También Kaurui. Dios mío, cómo se notaba que me gustaba Link. Jarones era el personaje que más disfrutaba escribir. No tenía pelos en la lengua y a pesar de que él y Sterent no se llevaban demasiado bien, era capaz de dar la vida por proteger a sus compañeros. Además, era un sinvergüenza, un caso perdido para los de su raza que eran bien educados y creyentes de la diosa. Él era todo lo contrario. Siempre me han gustado los personajes que persiguen sus ideales o buscan la libertad, así que Jarones fue mi primer intento de crear uno. De las ninfas habían muchas, pero las más importantes, Eleara, la maestra de Rei, y Tanar, la maestra de Maren. Entre otros secundarios estaba Denual, un hombre que los acompaña porque es un estudioso obsesionado con descubrir todos los misterios de la diosa y todos los tipos de magias, porque en este universo una vez que aprendes un tipo de magia haces un juramento y no puedes emplear ninguna otra. Y habían diferentes tipos que ya ni siquiera recuerdo cuál era la diferencia entre cada uno, pero era por eso que él estaba viajando con ellos para descubrir todos los tipos posibles y además los ayudaba con los acertijos de los templos cuando eran muy complejos, que por cierto, alta inspiración de los templos de Zelda que tuve. Y de ahí ya no recuerdo muy bien qué seguía. Al final nunca supe si llegaban a reunirse todos los portadores o no, porque en la novela las cosas pasaban pero diferente. Todas estas conversaciones entre secundarios, minitramas y cosas que se podía hacer a base de diálogos nunca aparecieron en el manuscrito. Eso lo fui inventando a medida que agrandaba el PowerPoint, sinceramente. Por primera vez me di el lujo de ser un escritor tipo brújula. Recuerdo que yo tenía la intención de que Rei fuese algo así como el avatar de Fire Emblem Awakening, que podías cambiarle el color de cabello, estatura, ojos y hasta su nombre. Claramente no iba a poder hacer todo eso en el PowerPoint, pero sí era posible al menos hacer varias opciones de cabello o elegir su género, que nunca lo hice porque me dio flojera y eso ocupaba un montón de diapositivas. Tenía que duplicar todo y ya de por sí la cosa se veía lento en ese entonces. Miren la cantidad de efectos que le ponía y sonidos. A cada botón le ponía un sonidito para que cuando hicieras clic sonara. Yo nunca supe dibujar fondos. Bueno, todavía no sé. Así que iba a Google y ponía Forest Fantasy Background y ponía una imagen en toda la pantalla. Luego iba poniendo los personajes, los sonidos y por supuesto la música, que en su mayoría saqué de este canal. Y si pensaban de que no podía ser más descarada, les voy a enseñar algo. En una parte de la historia podía ir a una ciudad llamada Astromeria, donde en el PowerPoint yo puse un montón de opciones como info de los personajes, leer conversaciones secundarias entre ellos, información de un zodiaco medio raro que inventé. La cosa es que todas estas opciones las podía seleccionar estando en esta ciudad, que si están viendo el mapa claramente no lo dibujé yo y se preguntarán, yo creo, ¿qué son esas marcas que están al medio? Resulta que este mapa lo robé de un juego de mesa que hasta el día de hoy tengo y que en Paint Tool 6 borré algunas cosas y le puse este efecto todo rancio como de envejecido. De hecho aquí está el jueguito ese que se llamaba Un Mundo Sin Fin. Y aquí está la ciudad de Astromeria, la verdadera ciudad de Astromeria, ¿ven?
De las conversaciones que había ahí, se las mostraría todas porque algunas son muy what the fuck. Pero, Dios mío, ¿qué le pasaba en la cara a mi amigo aquí, por favor? Qué bueno que me dediqué a la escritura y no al dibujo. Y cuando no conseguía el fondo exacto que buscaba, acudía a robarme frames de escenas de películas animadas como pasó con Cenicienta. What the fuck? Amigos, no, es terrible. ¿Qué se supone que es eso? A veces me daba flojera dibujar y solo quería poner la escena, pero absolutamente criminal. Y encima tener el descaro de borrar el personaje de la escena para poner lo que sea que fuera eso ahí. Había fondos hasta de películas de Estudio Ghibli, fondos que dibujé, o mejor dicho, intenté dibujar. Ay, ya ven por qué me gustaba robarme fondos. La historia no la llegué a terminar, pero sí alcancé a hacer más de 1000 diapositivas. Mientras avanzaba yo iba agregando más personajes, lo cual se traduce a más conversaciones y misiones secundarias que no eran más que personajes conversando. Pero bueno, había opciones. Los botones funcionaban, así que todavía me siento orgullosa de eso. Para crear a los personajes es muy evidente que le intentaba copiar el estilo de dibujo a Yusuke Kazaki y dibujar a mis personajes a su manera, además de inspirarme en diseños ya existentes de Fire Emblem. Por ejemplo, Sterent, el príncipe, le dibujé el cabello como Lonsu, y Lad está inspirado en Leo, que digo inspirado, es casi igual. Y los demás no sé de quién exactamente tomé inspiración, porque algunos simplemente los inventaba en el momento. Y en fin, esta cosa era Mater Natura, una presentación de PowerPoint llena de diálogos que, pensándolo bien, no está tan mal. Ya que estamos, los invito a ver una de mis escenas favoritas. Y a ver, la novela visual, en comillas gigantes, ¿es realmente mala? No sé, viene muy de cerca la recomendación, juzguen ustedes, pero teniendo en cuenta de que yo era literalmente una niña, creo que es algo que una niña haría. Los diálogos súper cliché, los dibujos medio raros por ahí, el hecho de robar músicas y fondos, que menos mal que no decidí poner esto en algún blog o algo. Yo solía usar muchos blogs en línea que en algún día, si estamos en confianza, les mostraré porque hay mucho material ahí. Pero así como eso, Mater Natura solo lo vio mi hermana y unos 2 compañeros de la escuela que ni siquiera vieron todo, solo me veían ahí con el PC editando un PowerPoint infinito. Debo decir que me siento orgullosa de haber creado algo así porque todavía lo recuerdo con cariño. ¿Ustedes conservan algo así de su infancia? No me mientan, yo sé que tienen algún fanfic o dibujo por ahí. Una de las cosas que yo conservo es esto, pero esperen que eso no es lo peor. Aún pude robarme más cosas de Fire Emblem y es que todavía esto me da más vergüenza porque fue hace menos tiempo. Les explico. Ya les conté que Mater Natura era una historia que hice con 13 años. Sí, pero esa historia la reescribí 1.000.000 de veces hasta solo hace un par de años. Hace tiempo, pero no hace tanto. Por cierto, muy mala idea. Resumiendo, la novela que hice en un principio con 13 era solo la base para otra que hice en mi época de adolescente. Era literalmente un remaster o un remake. Y lo terrible fue que se me ocurrió publicarla. No el PowerPoint, sino que la novela en sí. He tenido muchos seudónimos. Porque yo soy Hannah Montana. También Miley. Gyokuro el actual, Miss Chess, uno con el que subía poemas a Instagram, Hani, mi primer canal de YouTube, actualmente muerto con un único video que subí y logró sobrevivir, y algunos otros más recientes que ahora son los media. Y el otro seudónimo era Ali Strega. Ali por el nombre de la gata de una vecina que me parecía lindo, y Strega porque significa bruja. Y como estaba metida en todo eso de la fantasía, me pareció perfecto. Fue con este seudónimo con el cual autopubliqué por primera vez. ¿Y qué creen que publiqué? Sí, exacto, la versión mejorada de Mater Natura, la cual se llamó Chisen no Megami. Era la misma historia, solo que editada, pulida y con menos cosas cringe. Y sí, tengo algunas pruebas de que esto existió y que por suerte ya no se pueden conseguir, pero vean, aquí está Stenent, aquí está Jarones, aquí está Yumeuta, que en esta versión se llamaba Enya, no me recuerdo por qué. Eran varios volúmenes de los cuales solo llegué a publicar 2 y que hoy en día solo tengo el 2 y las versiones beta del primero porque los otros los regalé. Y bueno, aquí está la famosa historia mejorada, pero no fue solo la novela escrita lo que mejoré, sino que también
Cuando estaba por salir del colegio me dediqué a mejorar todo, desde los dibujos hasta los fondos. Ya no hay fondos de Cenicienta ni crímenes en contra del arte, pero seguía haciendo este intento de Fire Emblem que solo yo iba a ver. Las voces que están oyendo son las voces en inglés de los personajes de Fire Emblem Fates, que están con tonos más altos o más bajos porque las editaba en Audacity. La audacia. Aquí había intentado simular una pelea viendo un tutorial en WikiHow. Es que hasta los sonidos me robé, no podía. Pero oigan, lo que es completamente mío son los personajes y la historia, de eso no duden. Puede que me haya robado fondos, músicas, voces, efectos de sonido, pero como nadie iba a ver esto, no había problema, ¿verdad? Me divertía mucho creando las conversaciones, eligiendo las músicas, dibujando y aunque, como dije, nunca tuve intención de mostrar esto, creo que me ayudó mucho a mantenerme creativa, entretenida y sobre todo a mantenerme con la ilusión de algún día publicar una historia que les guste a las personas. No una novela visual en PowerPoint, pero sí un libro que alguien pueda disfrutar. Porque sinceramente yo más que escribir novelas, que es algo que llevo haciendo toda mi vida, me encantaría poder escribir guiones de historias para videojuegos o hacer algún manga. Pero como no puedo, entonces escribo. Por eso mis historias suelen ser tan anime, porque aunque paso leyendo clásicos y mis libros favoritos no se parecen en nada a lo que escribo, es esta parte friki de mí la que sale a la luz cuando me pongo a crear, porque en el fondo estoy escribiendo historias que a la Yogoro del pasado, o mejor dicho, a Ali Estrega, le hubiese encantado leer. Hey. Well. Great. I'll see you soon.